Entonces, el viernes, este próximo viernes, les vamos a hacer examen intermedio, ¿sí? Donde vamos a evaluar los temas que hayamos visto hasta el momento, eh, hasta el miércoles más o menos, ¿sí? De hecho, nada más nos falta un tema como para incluir en el examen intermedio, ¿sí? Entonces, el tema que nos hace falta ver son las leyes de los exponentes. ¿Sí? Entonces, la ley de los exponentes es lo que vamos a revisar justo ahorita. Dejen decirles en qué página del libro la encontramos, para que no vaya a ver ahí. Estamos en la página 26. ¿Sí? Profe, hoy no va a dar tiempo para realizarlo en la prueba T. No, eso pues ya hice, lo debieron de haber hecho ayer. ¿Cómo se llama? En la clase que les dejé. Si por alguna razón no lo hicieron, pues bueno, lo van a tener que hacer de tarea. Sí, igual por ahí voy a ver si le ganamos un poquito de tiempo a la clase, pero por eso es muy importante que si se les deja, que si hay una clase asíncrona donde yo les dejo una actividad, o sea, pues la hagan ahí, ¿no? Digamos, ahí considérenlo para futuras ocasiones. Bueno, vamos a nombrar así muy brevemente lo que se pudiera denominar como las reglas de los exponentes, ¿sí? Y vamos a revisar pues los ejemplos que vienen ahí en su página 27, ¿no? Entonces, las reglas de los exponentes tienen que ver con que ustedes sepan qué hacer o cómo manipular exponentes de ciertas cantidades, ¿sí? Entonces, la primera regla que casi siempre se enseña es cuando tú tienes el producto de algo. O sea, cuando tú tienes alguna cantidad elevada a una potencia dada y esto tú lo quieres volver y esto tú lo quieres multiplicar por, ¿cómo se llama? Por algo de la misma cantidad pero elevada a otra potencia. Entonces aquí el ejemplo lo pudiéramos poner como, o la regla que queremos explicar, para que tenga ahí la misma letra, ¿sí? Es la suma de la n con la m. ¿Sí? Y aquí nada más para aterrizarlo a un ejemplo, a un número, y para hacer una especie de tabla, supongan que ustedes tienen 3 al cuadrado y lo quieren multiplicar por 3 elevado a la 4. ¿Sí? Entonces aquí el resultado sería 3 y en este caso van a sumar los exponentes, el 2 con el 4. Entonces, esto de aquí se puede poner como, como 3 elevado a la 6. Entonces, esa es la primera regla de los exponentes. ¿Sí? Cuando tenemos un objeto, el mismo objeto elevado a diferentes potencias y el objeto se multiplica, pues bueno, se suman los exponentes algebraicamente. ¿Sí? Y aquí no perder de vista que, por ejemplo, 3 al cuadrado significa 3 por 3 y que 3 a la cuarta significa 3 por 3 por 3 por 3, o sea, el 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Por lo tanto, esto de aquí, pues va a significar 3 por sí mismo 6 veces. Entonces aquí van 3, ya me sobra. Y si hacen eso con ayuda de una calculadora, ¿sí? Nada más para no dejarlo en el aire, ¿cuánto da? Por ejemplo, se da 729. ¿Sí? Entonces, esa es la primera regla de los exponentes que les menciona por ahí su libro. La siguiente regla de los exponentes que les menciona su libro, por ejemplo, es esta. Cuando tenemos dos cantidades, y en este caso
en lugar de estarse multiplicando se dividen, pues bueno, la que se encuentra aquí abajo pues va a restar, ¿sí? Y digamos que ahora el ejemplo que pudiéramos manejar es este. Entonces la cantidad de arriba conserva su signo así como lo tiene, la cantidad de abajo va a restar. Y por ejemplo, pues esto sería 3 elevado al cuadrado, que no quiero que pierdan de vista que es 3 por 3. Y eso nos daría un 9. Entonces esta es la segunda regla de los exponentes. Después, si tenemos una potencia a otra potencia, o sea, eso significaría algo como esto. Sí, por ejemplo, ahí en su libro se los pone como a elevado a la m y luego esto elevado a la n. Entonces esto significa que a va a quedar elevado a la m y la m ahora va a quedar multiplicada por la n. Entonces cuando tenemos una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican algebraicamente. Y aquí para poner un ejemplo, pudiéramos poner, por ejemplo, el número 4, ahora usamos otro número diferente, supongamos que tenemos 4 elevado al cuadrado y luego lo queremos elevar al cubo. Entonces esto es equivalente a que ustedes escriban 4 elevado a la 2 por 3. ¿Sí? Y 2 por 3 nos da 6, o sea, aquí sería 4 elevado a la sexta potencia. ¿Sí? Y eso, para que no me lo pierdan de vista, uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces eso significa lo siguiente. Y 4 a la sexta, pues nos da 4096. Después un siguiente ejemplo que pudiéramos manejar aquí, les marca su libro. Veo que les repiten la del producto, o sea, como que es un error de impresión. Y luego el siguiente que les ponen es cuando ustedes tienen dos cantidades. Por ejemplo, A y B se están dividiendo y están elevados a una misma potencia. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que si tú tienes algo dividido y todo el resultado de esa división está elevado a una potencia, se vale numerador a una potencia y denominador a otra potencia. Perdón, nomás ahí va la B. ¿Sí? Y un ejemplo de esto sería supongamos que ustedes tienen 3 quintos elevado al cubo. Entonces aquí se vale escribir de forma equivalente 3 al cubo, 5 al cubo. ¿Sí? Y ya en cada parte puedes hacer la operación. 3 al cubo pues significa 3 por 3 por 3. 5 al cubo pues significa 5 por 5 por 5. Y si tú haces dichas operaciones, el de arriba te da 27 y el de abajo te da 125. ¿Sí? Entonces esta es la manera, cuando tú tienes una fracción elevada a una potencia,
Pues bueno, significa que al numerador y al denominador a cada uno le vas a aplicar las potencias. ¿Sí? Entonces esto es lo que significa la regla de por acá. Luego esta ya la habíamos visto, cualquier cantidad elevada a la cero potencia da 1. ¿Sí? De hecho, a mí me gusta más poner esto como la primera propiedad, porque digamos es como la que siempre hay que tener más en mente. Y un ejemplo de esto, pues tú pudieras tener, si vamos a poner una cantidad o una cifra muy grosera, ¿sí? Si nosotros tenemos esa cantidad elevada a la cero potencia, pues eso significa exactamente que nos tiene que dar un 1. Y acá hay otra regla de los exponentes que yo le digo la obvia. ¿Sí? Entonces cuando tienes a elevado a la 1, pues significa ese número a la misma potencia, ¿no? O sea, escribir el número otra vez. Y aquí el ejemplo sería, si tú tienes ese número elevado a la 1, ¿sí? Como resultado tú debes de obtener el mismo número. Entonces, en cualquier número que tú tengas por ahí, se suele decir que tienes un 1 escondido, ¿no? Incluso lo pudiéramos poner por acá. ¿Sí? Por ejemplo, en cada uno de esos tres hay un 1 escondido, de tal forma que si los ponemos explícitamente y aplicamos la regla 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues nos da 6. ¿Sí? Y bueno, esos unos nosotros los podemos colocar donde sea que nos hagan falta para visualizar una operación. ¿Sí? Después, la siguiente regla que les marca el libro, eh, nos dan una cantidad con un exponente negativo. ¿Sí? Cuando tengamos un exponente negativo, eso es equivalente a poner un 1 y luego esta cantidad pasarla del numerador al denominador con un cambio de signo. ¿Sí? Y aquí le pudiéramos agregar como O. También hay gente que lo escribe así. Si el negativo lo tienes abajo, pues lo puedes pasar como positivo para arriba. Entonces, esta regla lo que nos dice es que si tú tienes un exponente, tú tienes una cantidad elevada a una potencia en el numerador o en el denominador, la puedes intercambiar de posición cambiando el signo del exponente. ¿Sí? Entonces se puede hacer esto o se puede hacer esto. ¿Sí? Y un ejemplo sencillo, bueno, vamos a poner 2. Supongamos que tú tienes 4 a la menos 5. Entonces esa cantidad se puede escribir como 1 sobre 4 elevado a la 5. O a forma de contraejemplo, supongamos que tú tienes 1 a la 3 elevado a la menos 2. ¿Sí? Entonces esto tú lo podrías cambiar en principio por 3 al cuadrado. O sea, subes el número, ¿no? Y dicen, ¿y qué le pasó al 1? El 1 sigue ahí. Nada más que, ¿cómo se dice? Lo vamos a... o sea, se queda ahí escondido, ¿no? Entonces, como ese 1, digamos que yo lo metí ahí a mano. O sea, ese 1, digamos que siguió por ahí escondido. ¿Sí? Igual para que lo visualicen un poquitito mejor. ¿Sí? O, ¿qué le pasó al 1 que estaba aquí? Bueno, ese 1 que estaba aquí, pues sigue siendo ese mismo. Nada más que ya no está escrito explícitamente. Sí, entonces estas digamos es como las mismas reglas. Y la última regla, ¿sí? Que es como la novedosa, la voy a poner en dos partes. Cuando tú tienes una cantidad elevada a una fracción,
¿sí? M sobre n. Esto significa que el numerador representa una potencia, mientras que el denominador representa una raíz. ¿Sí? Entonces, el numerador, que es la m, queda como potencia, y el denominador significa algún tipo de raíz. Y esto también hay gente que le gusta escribirlo al revés. O sea, también se vale escribirlo así. Primero la raíz y luego la potencia. Y ejemplos de esto, vamos a poner varios para ubicarlos. Supongan que ustedes tienen 3 elevado a la 1 medio. Entonces 3 elevado a la 1 medio significa escribir 3 a la 1 raíz cuadrada, ¿no? Otro ejemplo de esto pudiera ser que tuviéramos 4 elevada a la 5 tercios. Entonces esto lo que significa es que este tercio significa una raíz cúbica y este 5 pues significa una potencia a la quinta, ¿no? Y como el número que estamos manejando es el 4, pues bueno, la A vale 4. Y entonces estas son las reglas de los exponentes, ¿sí? De manipulación. Y ahorita en las siguientes clases, bueno, en lo que nos queda de la clase, voy a hacer algunos ejercicios que vienen en su libro, ¿sí? Entonces la manera de, digamos que les voy a apoyar un poquito con la tarea, ¿sí? Entonces, si tienen su libro a la mano, sean tan amables de irse a la página. Más espérenme, dejen ver dónde quedó. Vamos a hacer los ejercicios que empiezan en su página 29. Entonces estamos en la página 29. Entonces les explico la dinámica, ¿sí? En la página 29 y 30 hay 24 ejercicios. Entonces tengo 3 grupos, entonces voy a hacer 8 ejercicios con cada grupo, ¿sí? Entonces digamos que es muy importante que vayan viendo cómo les voy planteando los ejemplos, pues para que no vaya a haber ninguna duda. Entonces con ustedes voy a empezar a hacer el ejercicio número 1 que se encuentra en la página 29, ¿sí? Y y lo que me queda de clase pues lo voy a usar para explicarlos, ¿no? Igual aquí para que me quede, no parezca un menos, mejor lo pongo así. Entonces el primer ejercicio que les pide su libro es este. Entonces nos piden el número 1000 elevarlo a la 0 potencia. Entonces si revisamos nuestras propiedades, cualquier cantidad a la 0 potencia da 1. Entonces ese es el resultado del ejercicio 1. Por ejemplo, ahora brinquémonos hasta el 4. En el ejercicio número 4 les piden, ¿cómo se dice? Les piden menos 231 elevarlo a la 1 potencia. Entonces, usando la propiedad número 2, que sería esta, o la característica, sí, la propiedad número 2, pues un número elevado a la potencia 1 nos tiene que dar el mismo número. Entonces, ese sería el resultado del 4 en la página 29. ¿Sí? Y por ejemplo, el 2 y el 3 los voy a hacer con los otros grupos. Después nos pudiéramos brincar, nos brincamos 2, o sea 5 6 no lo hacemos, y nos vamos al 7. Entonces el ejercicio 7 nos pide 10 al cuadrado, luego otra vez al cuadrado. ¿Sí? Entonces
10 al cuadrado, vamos a utilizar esta regla. O sea, la potencia de una potencia pues es exponentes multiplicados algebraicamente. Entonces aquí sería 10, 2 por 2, ¿no? Y pongo el 2 por 2 ahí para que le sea bastante claro. Entonces esto nos queda 10 a la cuarta. Hay que poner este paso en medio, depende para cada quien. O sea, hay gente que lo necesita poner, ¿sí? Por claridad, para entender de dónde salieron las cosas. Y también habemos gente que ya tenemos mucha práctica o que nos es más evidente la regla. Entonces, en lugar de poner esto, pues nos vamos directamente hasta allá. Entonces, de cualquiera de las dos formas se vale, ¿sí? Y este ya en resultado numérico significa 10 por 10 por 10 por 10, o sea, un 1 con 4 ceros, ¿sí? Y esto es una cosa que se utiliza mucho en las materias de física y de química, la notación científica. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Nada más para que lo traten de pegar con algo, o sea, cosas que a lo mejor ya saben de dos materias diferentes. Entonces, ese fue el 7. Luego del 7 nos brincamos 8, 9. Vamos a hacer el 10. ¿Sí? El ejercicio 10 es 5 a la cuarta entre 5 al cuadrado. Entonces, de acuerdo a las manipulaciones algebraicas que hemos revisado, 5 a la cuarta, o sea, 5 cuadrado, como quien dice, sube, ¿sí? De hecho, vamos a marcarlo con las propiedades así como se supone que debe ser. Entonces aquí sería 5. Como lo subí, pues queda aquí a la menos 2. Y entonces, como ya tenemos un producto, una multiplicación, pues significa al 4 agregarle esta algebraicamente, o sea, menos 2. Entonces vean como las diferentes formas de visualizar un mismo ejercicio, ¿sí? Y esto nos daría 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado pues da 25. Entonces ese sería el 10. Luego nos brincamos 11, 12, hacemos el 13. El 13 nos pide 27 a la 2 sextos. Entonces lo primero que podemos hacer aquí es ese 2 sextos, pues al ser una fracción, podemos ver que es simplificable, ¿no? Entonces se puede hacer a la 1/3. O sea, mitad arriba y mitad abajo. Y traduciendo esto, significa 27 elevado a la 1, o sea, el numerador, raíz cúbica. 27 a la 1 da 27, la raíz cúbica de 27 da 3. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Por supuesto que estos ejercicios, conforme crecen en complejidad, pues existen varias formas o varios caminos de hacerlo. Aquí, otra forma en la que se pudo haber procedido es directamente ese 27, haberlo escrito como 27 al cuadrado y aquí a la sexta. Y por ejemplo, la desventaja de hacerlo así es que 27 al cuadrado, pues bueno, dará, o sea, si no tienes una calculadora, hacer esta operación pues no es opción, no es viable. Pero con la calculadora puedes verificar que te da esto, ¿sí? Entonces vean cómo a veces un problema, pensándolo o haciendo los pasos en cierto orden, puede ser sencillo y se puede hacer todo a mano. El mismo problema, si los pasos se hacen en otro orden, por supuesto que también llegas a la respuesta, ¿sí? Pero la respuesta a lo mejor ya no es tan evidente o vas a necesitar una calculadora. Aquí, por completarle, les voy a poner 27 al cuadrado, ¿sí? 27 al cuadrado da 729, ¿sí? Un número que ya nos había salido en los ejemplos de acá, ¿sí? Entonces, quizás para hacer esto sin la ayuda de una calculadora, el 729,
que ya teníamos por acá, ¿sí? Que de hecho la razón de sacarlo no era ninguna coincidencia. O sea, vean que es 3 a la 6. ¿Sí? Entonces ese 729 se puede cambiar por un 3 a la 6. Y el 6 de afuera con el 6 de adentro, pues se cancelan, por decirlo de alguna manera. O sea, eso sería 3 a la 6 sobre 6. Y pues eso nos da 3. O sea, vean que si uno ya empieza a ubicar, utilizar bien estas reglas, uno las puede ir utilizando de formas como más creativas, ¿no? O de formas más variables, ¿sí? Entonces, siempre los problemas tienen una forma muy óptima de hacerse y bueno, siempre los problemas pueden ser vistos de diferentes perspectivas, ¿no? ¿Cómo se repitió? Lo quito de ahí. Entonces, ese fue el 13. 14, 15 nos los brincamos, hacemos el 16. El 16 es 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado entre elevado a la 3. Luego 2 al cuadrado. Y este va elevado al cubo. Entonces ya este tipo de ejercicios también van a tener más formas o más variantes para hacerse. Por ejemplo, yo lo que haría aquí es a lo mejor para empezar este 4 de aquí. O sea, cuando tenemos cantidades pequeñas como esta, aquí nos conviene hacer las operaciones, ¿no? Entonces ese 4 al cuadrado yo lo pondría como 16. Este 2 al cuadrado lo pondría como un 4. Y aquí para proseguir haría esta división. 16 entre 4 pues da 4. Y luego 4 al cubo pues da 4 por 4, 16 por 4, 64. ¿Sí? Entonces el resultado de ese 64. Una segunda opción para el 16 pues hubiera sido a lo mejor separar esto y dejarlo como 4 a la 2 al cubo, pues queda 4 a la 6. Y luego 2 al cuadrado a la 3, o sea, me quedaría 2 a la 6. Sí, y luego por ejemplo, aquí me gastaría una potencia, o sea, vean, 2 a la sexta. Voy a ponerlo de una manera un poquito diferente. Voy a dejarlo 2 al cuadrado. Y luego al cubo. ¿Para qué lo quiero hacer así? Lo quisiera hacer así. Para que me quede así. Y por ejemplo, 2 al cuadrado da 4. Entonces aquí tengo 4 a la 3. Y aquí ya puedo usar otra propiedad, ¿no? Puedo hacer 4 a la 6 menos 3. Que es 4 a la 3. Y ya que estamos en el 4 a la 3, pues bueno, eso va a dar 64. ¿Sí? Entonces vean, las propiedades se pueden ir usando de distintas maneras según nos vaya conviniendo. ¿Sí? Entonces ese fue el 16, 17 y 18 nos lo brincamos, ponemos el 19. El 19 dice 16 novenos a la 1 medio. Entonces, para hacerlo, vean, 16 novenos no es una fracción que se pueda simplificar de acuerdo a lo que ya se ha visto. Entonces, aquí vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? El exponente se lo vamos a repartir al numerador y al denominador. Entonces, queda 16 a la 1 medio y luego aquí queda 9 a la 1 medio. Y 1 medio
pues significa raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 16 pues es 4, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ahí está el 19. O sea, esto de aquí se simplifica hasta esto de acá. Y otra vez, conforme uno se acostumbra a identificar estos signos, pues raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 9. Y uno ya con la práctica se pasa del primero hasta el último. Ese fue el 19, 20, 21 nos lo brincamos y con este ejercicio termino la clase. ¿Sí? Con el 22. El ejercicio 22 dice que voy a tener 5 elevado a la cuarta más 10 elevado a la quinta y luego todo elevado a la 0. Entonces, cuando tienen un problema como este, o sea, no importa lo que les dé aquí adentro, de hecho aquí adentro va a dar un número bastante grande, pero cualquier número, sea muy grande o sea muy pequeño, o sea, tú inmediatamente puedes decir que todo esto te da un 1. En caso de que digas, ay no, como que quiero checar a ver qué daba, ¿sí? Por ejemplo, 5 a la cuarta, o sea, 5 por 5, 25 por 5, 125. Y luego 125 por 5 les da 625. Y luego 10 a la quinta, pues es un 1 con 5 ceros. O sea, 100,000. Y luego 100,000 y 625, pues bueno, queda así, ¿no? Y ese número elevado a la 0 potencia, o sea, nos vuelve a dar 1. Entonces, esos son las propiedades, algunos ejercicios seleccionados, ¿sí? Esto se los voy a pedir de tarea, entonces ya les ayudé con una parte de la tarea, ¿sí? Para que no se les junte tanto. Y pues eso sería toda la clase del día de hoy. Lo que voy a hacer con los otros dos grupos, digamos, voy a volver a tener esta clase, pero voy a hacer ejemplos diferentes, ¿no? Para que entre todos los grupos hagamos la tarea completa de las páginas o los ejercicios completos de las páginas 29 y 30. Entonces, este método de ir haciendo ejercicios diferentes con cada grupo, pues luego se torna muy, muy valioso, ¿no? Porque cuando quieras conocer o ver más ejemplos o revisar más ejercicios, básicamente en las clases se hacen con todos los grupos, entre todos los grupos se hacen todos los ejercicios. ¿Sale? Entonces voy a detener la grabación aquí.